que aumentan o tienen una proliferación aumentada y que van a dar ciertas características, ¿no? Que ya vamos a ver la próxima semana cuáles son las características que le dan ese patrón de malignidad a una neoplasia. El objetivo esencialmente es ver, pase. Buenas tardes. Soy la profesora Leti Tuesta de la unidad de monitoreo académico. Tengo programados monitoreo. ¿Puedo pasar? Gracias. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Bien, entonces, el propósito esencialmente viene a ser la identificación de las características histológicas de las lesiones benignas de tipo mesenquimal. En conclusión, lo que tenemos que entender es qué es el mesénquima, de dónde se deriva. Si ustedes recuerdan su biología, ¿cuáles son las capas o las capas embriológicas? Fuerte, fuerte. Endodermo y mesodermo. Endodermo y mesodermo. Endodermo y mesodermo. Endo, Ecto. ecto y mesodermo. Específicamente de esa capa del mesodermo se van a diferenciar unas células que se conocen como células mesenquimales. Estas células mesenquimales son pluripotenciales. ¿Qué significa? Que vamos a dar origen a otras células diferentes a las originales. Dependiendo del factor de estimulación, factor de crecimiento, va a diferenciarse en cualquiera de estas siguientes células. Esa célula mesenquimal, de acuerdo a la necesidad o la presencia del órgano donde se encuentra, puede diferenciarse en condrocito, adipocito, fibroblasto, célula mesotelial, célula endotelial o osteoblasto. En su siguiente etapa de maduración, este osteoblasto madura a osteocito y este osteoblasto madura a condrocito. ¿Qué significa? Significa que de estas células mesenquimales se va a derivar el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, óseo, hematológico que está constituido o está dentro de los tejidos conectivos, el tejido conectivo y el tejido fibroso. Luego, si hay una proliferación anormal de células con características normales, pero aumentados en número, van a formar una neoplasia. Por lo tanto, estas neoplasias mesenquimales pueden ser de tipo fibroma, lipoma, condroma, osteomioma y hemangioma. Las neoplasias mixtas, ¿qué significan? Mixtas porque ya hay más de un componente tisular. Puede haber un componente fibroso y un componente epitelial. Por lo tanto, aquí hay una neoplasia que tiene o está constituida por tejido fibroso se denomina fibroma. Si tiene tejido adiposo, es un lipoma, y así por lo sucesivo, ¿no? Si es cartílago se denomina condroma, si es hueso, osteoma, músculo puede ser leomioma, si es de músculo, liso. Y rhabdomioma, si es de músculo, estriado, esquelético, porque estriado Tiene estría. cardíaco. Y cuando es derivado del endotelio, puede ser un hemangioma si está formado por capilares y linfangioma si hay proliferación de vasos linfáticos. Bien. Y las serosas son los mesoteliomas. Según esto, entonces, vamos a ver la siguiente imagen.
¿Qué aprecian ahí? Una formación que tiene bordes redondeados, lobulados. ¿Qué más? Hay áreas blanquecinas, hay áreas amarillentas. Qué lindo. Esta tumoración pues, se reseca porque de hecho que ha estado ocasionando molestias en su dueña, en la paciente, y vamos al estudio histológico. ¿Qué encontramos acá? En la microscopía, ¿qué observamos? Células fusiformes alargadas que forman un patrón estoriforme, un patrón arremolinado, y todas tienen características benignas. Son núcleos regulares, pequeños, citoplasma eosinofílico, y cada una de las células tiene un lado ausado, ¿no? Ausado. Este es otro patrón de células arremolinados, pero en este caso son más cortas, tienen un núcleo de mayor tamaño, pero todas tienen un escaso citoplasma. Igual acá, esta otra imagen está constituida por los fibroblastos. Estos fibroblastos son células con un núcleo alargado central y sus bordes ausados, bordes en punta. Si ustedes verifican o ven o recuerdan, estas células ausadas tienen otro patrón. Así como hay personas en la raza humana, hay raza blanca, amarilla, negra, mestiza, altos, gordos, bajos. Igual acá, los fibroblastos tienen diferentes patrones, pero todos son benignos. Si ustedes identifican o saben identificar, se acuerdan de histología, ¿no?, cuáles son las características de un fibroblasto, entonces, si ustedes encuentran cantidad de fibroblastos sin características de neoplasia, la lesión se denomina fibroma. Y de ovario porque muchas veces nos mandan la pieza diciendo de qué órgano es. Porque como les dije, el fibroma puede surgir de cualquier parte del organismo. Bien. Tenemos otra imagen. Adultos mayores, mayormente son personas de bajos recursos que no tienen para poder. Eso era por la masa negra, o sea, la grasa negra, ¿te acuerdas? Ya. No, pero no lo se trayó, ¿de dónde también? Ah, ya, termino. Ya, sí. Bien. Entonces, como les decía, esta es una lesión a la localización de la región cervical. Probablemente ha sido pequeño y ha crecido en el transcurso del tiempo. Para que haya crecido, debe pasar unos 5 o 10 años por lo menos. Si fuera maligno, eso ya hubiese pasado en la muerte del paciente. ¿Eso es por la grasa parda, doctor? ¿Grasa parda? ¿No? Vamos a ver. La tumoración, ¿qué características presenta? Lobulada, encapsulado, el color amarillo característico de la grasa y área de congestión vascular, producto de la hemorragia o de la resección. Ahora sí, aquí es donde vemos el tipo de tejido. ¿Qué vemos? Células con una delgada membrana citoplasmática y todo el contenido unicelular, cantidad de tejido adiposo, grasa, que compone todo el tejido. La imagen de lado viene a ser lo mismo, pero como ven en la imagen de la izquierda, los núcleos son pequeños. Cuando hay mayor cantidad de grasa, comprime el núcleo y lo desplaza hacia la periferia. En contraste con la otra imagen,
vemos que los núcleos son mucho más pronunciados, son de diferente forma, ¿no? Hay mitosis. ¿Qué significa? Eso es una neoplasia lipomatosa, pero con característica de malignidad, o sea, un liposarcoma, que es también uno de las neoplasias más frecuentes de partes grandes. Igual, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es lo que destacan ustedes? Los Adipocitos. adipocitos. ¿Qué más? Células. ¿Y qué es una célula espimosa? Es un macrófago que ha fagocitado el tejido adiposo. En esta otra imagen, ¿qué tenemos? ¿Qué reconocemos? Adipocitos y tejido fibroso. Porque hay fibroblastos, células de núcleo central y citoplasma alargado. Tejido fibroso. Y aquí, ¿qué vemos? Fácilmente se reconoce el tejido adiposo y encontramos núcleos a la periferia. Histología. A ver. Tejido esquelético. Tejido muscular estriado. Acuérdense, histología, los núcleos periféricos se encuentran en la fibra muscular estriada. Núcleos centrales en la fibra muscular lisa. ¿Qué concluimos? Que las neoplasias del tejido adiposo pueden estar constituidas por solamente tejido adiposo. Sería un lipoma. Tejido fibroso, fibrolipoma. Tejido muscular, un miolipoma. O podemos encontrar incluso hasta capilares. Es un hemangiolipoma. Y así de fácil es la patología. ¿Pero para qué? Para que se les haga fácil tienen que reconocer los tipos histológicos. Histología básica. Así de simple, o sea, ustedes tienen que ser observadores. ¿Qué observan? Pero si ustedes memorizan, todo no se ve igual. Todo no se ve igual. En conclusión, los lipomas, dependiendo del componente que tienen, pueden ser lipomas, fibrolipomas y miolipomas. Y hemangiolipomas, que no les he puesto. Otra lesión a nivel de hueso. ¿Dónde se ubica? ¿En qué parte? ¿Esto qué hueso es? El porción proximal distal. Proximal, no proximal, sacro. Y exactamente de ahí, en esta radiografía, ¿pueden decirme en qué zona del hueso se encuentra? Diáfisis. ¿Ah? ¿Cuáles son la estructura anatómica del hueso? ¿No era diáfisis eso? Epífisis, distales, diáfisis central y esta zona, ¿cómo se llama? Metáfisis. O sea, donde hay el cartílago de confusión, cartílago de crecimiento. ¿Y cómo se origina esto? Mayormente por microtraumas, pequeños traumatismos, que sobre todo esto ocurre en niños. Puede golpearse y como ese hueso está creciendo, aquellas fisuras hace que ese tejido cartilaginoso que está dándole tamaño al hueso se salga por esa fisura y empieza a crecer, a formar una tumoración lobular de color azulina o casi blanquecina azulada. ¿Y qué sabemos ahora para saber de qué está constituido? Básicamente vemos acá una cápsula fibrosa, el tallito donde fue reseccionado y todo el componente son condrocitos.
que forman los denominados, a ver, histología otra vez. Lo más fácil de histología, el cartílago hialino. Los grupos isógenos, que forman unas estructuras lobuladas dentro de la misma lesión. Dentro del proceso de ossificación, el cartílago, ¿a qué lleva? A maduración, a calcificación, depósito de calcio. Por lo tanto, vamos a encontrar hueso. Con el tiempo, este cartílago se calcifica. Vemos, si es azulito es cartílago hialino. Y vamos a ver aquí, como les dije, se va depositando el calcio y vemos una calcificación. Sigue siendo condroma, pero ya está siendo calcificado. Bien. ¿Qué más vemos? Más condrocitos, ¿no? Con una irrigación tumoral que siempre lo tiene. Conclusión, Condroma. condroma. Tenemos esta imagen también, que también puede aparecer en cualquier parte del cuerpo donde haya hueso. Es una protrusión de bordes lobulados. En este caso, localización frontal. Acá tenemos reto auricular, ¿no? Y que muchas veces hace pues esta elevación que muchas veces te causa pues o dolor o molestias y terminan recesionándolo. ¿Qué encontramos? Tejido óseo. ¿Qué tipo? De tipo compacto. Porque vamos a reconocer los, ¿qué son estos? Los conductos de Haber. Y que están rodeados por zonas de osificación, ¿no? Que son, en realidad se denomina una ostiona. ¿Qué encontramos en la ostiona? Los osteocitos. Hueso compacto. ¿Aquí qué tenemos? Hueso esponjoso o trabecular. Aquí podemos encontrar los tipos histológicos básicos. Por ejemplo, tenemos más a la periferia unas células con un mayor núcleo que son los osteoblastos. Dentro de la matriz ósea tenemos a los osteocitos. Y por el otro lado, ya células con uno o dos núcleos son los osteoclastos, ¿no? Que son un tipo de macrófago. Entonces, esto ocurre fisiológicamente en el hueso. Normalmente, por un lado se produce hueso y por el otro se está resorcionando. Cuando hay proliferación de osteoblastos de tipo neoplásicos, ocurre el denominado osteosarcoma, que es mucho más frecuente en niños o adolescentes, y el pronóstico es muy malo porque hace metástasis pulmonar y el pronóstico es muy malo. Entonces, este hueso trabecular. Esta lesión entonces puede tener una cobertura de tejido óseo compacto y en el centro el tejido óseo de tipo trabecular. Si tiene esos componentes es un osteoma. Luego tenemos otra lesión que es una neoplasia benigna muy frecuente en mujeres que aumentan sobre todo en la edad fértil y ya entrando en la menopausia empieza a reducirse en pequeña cantidad o simplemente quedarse en este tamaño. Dependiendo de la localización, como vemos acá, un útero, cuello uterino, endometrio, miometrio normales. Y acá vemos que hay unas
tumoraciones nodulares, la que se encuentra por debajo del endometrio es un leiomyoma submucoso. El que se encuentra dentro del miometrio es un mioma intramural y el que está por debajo del perimetrio un subseroso. Los que causan más problemas son los submucosos porque aumentan el sangrado durante la menstruación o pueden haber sangrados intermenstruales. Lo mismo, hacen la histerectomía, se saca el útero, se corta, se selecciona y la microscopía que muestra nódulos de células fusocelulares parecidas a los fibroblastos, o sea, tienen la forma fusocelular, pero histológicamente son mucho más anchas y tienen un núcleo mucho más amplio. Y tienen en este caso dos patrones. Un patrón de corte, histología longitudinal y lo que le decía, núcleo central, corte transversal. Y también tiene un patrón de tipo nodular, de tipo arremolinado. Y la consistencia es blanquecina, elástica, fibrosa. Leiomyoma. Bien. Luego tenemos las lesiones elevadas, más frecuentes en niños o porque son congénitas, y que son lesiones rosadas o rojas con una superficie de aspecto en fresa, que si nos vamos a la histología vamos a descubrir una proliferación, en este caso de células endoteliales que forman microvasculatura, que son capilares. En esa imagen, ¿dónde se encuentran? ¿En qué parte de la dermis? En la... Si no es reticular, es papilar. Histología. Esta es la capa basal de la epidermis. Debajo tenemos a la dermis en su parte papilar, ¿no? O dermis superficial. Y aquí fácilmente se distinguen. Estas bandas mucho más gruesas forman lo que se conoce como la dermis reticular. Es fácilmente distinguible. Pero eso es observar, reconocer. ¿Qué vamos a ver? Una mayor cantidad de pequeñas células endoteliales que forman todavía vasos pequeños, forman capilares. Acá tenemos una lesión de mayor tamaño, pero los vasos son muy pequeños, son capilares, ¿no? Una masa de epitelio endotelial, epitelio plano, que forma estructuras microvasculares. Si toda esta lesión está conformada solamente por capilares, es un hemangioma de tipo capilar, sencillo. Pero cuando ya hay estas estructuras hendiduras mucho más amplias, como estas, o ya van amplificándose como esta de acá, donde las estructuras vasculares tienen un mayor contenido de eritrocitos. Como forman espacios amplios, ya la denominación cambia a un hemangioma de tipo cavernoso. Vemos acá entonces vasos de mayor calibre y de mayor grosor en su pared. Un hemangioma de tipo cavernoso. Proliferación benigna de células endoteliales que forman estructuras vasculares. Luego pasamos a lo que dijimos antes, neoplasias mesenquimales mixtas. Mixtas, ¿por qué? Porque tienen dos componentes tisulares. En este caso, lo que vamos a ver es una neoplasia benigna frecuente en mujeres adolescentes, que es el fibroadenoma. Pero para reconocer el fibroadenoma, ¿qué tienen que acordarse? Que los acinos mamarios tienen conductos, histología normal, y que por fuera tienen un tejido conectivo. Aparte del tejido adiposo, recuerden que la mama tiene grasa. Es grasa
conductos que están rodeados por tejido conectivo. Y es este tejido conectivo el que prolifera, el que crece y comprime a estos canalículos, a los conductos mamarios. Estas nodulaciones muchas veces pues las encuentran examinándose como es, y ya es las indicaciones, ¿no? Todas las señoritas, mujeres, niñas tienen que hacerse su examen de mama todos los días. Porque pueden encontrar pequeñas nodulaciones que estas pueden presentar dolor, sobre todo en el ciclo menstrual, por el incremento de las hormonas. Como que no lo puede ver, pero hay sensación de bulto. Si es móvil, o sea, si lo tocas y se mueve, característica benigna. Si está bien delimitadito, lo palpas y reconoce la forma, puede ser benigno. Y muchas veces tienen que resecar. Cuando se reseca, se tiene una superficie igual blanquecina, más que blanquecina, algún color beige más o menos. Y histológicamente, ¿qué encontramos? Dos patrones. Lo que está de rosado es tejido conectivo, tejido fibroso, que está creciendo, pero está comprimiendo todos los conductos. Aquí también hay proliferación de conductos. O sea, hay un aumento en el número de conductos. Los conductos tienen una luz, aquí ya no la tienen. Aquí se está comprimiendo. Estrechando. Se está estrechando. Y ven que hay un material, un tejido rosado azulado. Este es el tejido conectivo que está creciendo. ¿Y cómo saben que es tejido conectivo? Porque tiene pequeños núcleos que son los fibroblastos, que están comprimiendo todos los conductos mamarios, los conductillos, de tal manera que los aplanan y hacen que formen elongaciones. Dependiendo de este patrón de compresión o no de los conductos, vamos a categorizar a esta neoplasia como fibroadenoma de tipo pericanalicular. Peri de periferia, está rodeando a los conductivos, los está comprimiendo, como vemos acá. Entonces, aquí tenemos el componente conectivo mesenquimal y el componente epitelial. Neoplasia mixta. Componente epitelial y componente conectivo. Pero en esta otra imagen, ¿qué vemos? Que los conductos son pequeños, pero conservan su luz. Esta luz, vemos que hay secreción en el interior. Este es el otro patrón de los fibroadenomas que se conoce como fibroadenoma intracanalicular. Entonces, los fibroadenomas se clasifican en pericanalicular e intracanalicular. Simplemente es clasificación morfológica, porque siendo el fibroadenoma y tiene igual, cualquiera sea los dos patrones, son benignos. Muy bien, entonces estos son fibroadenomas de la mama. En conclusión, las neoplasias mesenquimales benignas pueden derivarse